vamos a ver la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Esto es, primero, siempre que tenemos un aumento de la concentración de calcio, esto se correlaciona con un aumento de la excreción de calcio. Entonces, esto es, rápidamente, digamos, tenemos arteriola aferente, aquí está el glomérulo, aquí está arteriola eferente, aquí está túbulo contorneado, bueno, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, hasta de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Entonces, mientras más calcio tengamos aquí en la sangre, es más calcio que se va a filtrar. Entonces, mientras más calcio en la sangre, por tanto, más calcio que se va a filtrar. Y si se filtra más calcio, es finalmente más calcio que va a terminar siendo excretado en la orina. Entonces, casi siempre tenemos una correlación de mientras más calcio en la sangre, es más calcio que vamos a tener excretado. Ahora hay una condición en donde no, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Entonces vamos a ver por qué se da esto. Esto es, el paciente va a tener un defecto de los receptores sensores de calcio que se encuentran en las glándulas paratiroideas y en los riñones. Entonces, primero vamos a ver qué es lo normal con estos receptores de calcio y luego vamos a ver qué es lo que va a tener el paciente. Entonces, lo normal es, aquí están la tiroides, digamos, esta es la glándula tiroides, y aquí están las glándulas paratiroideas, que son 4. Entonces, cuando tenemos liberación de la paratormona lo que hace es promover la reabsorción de calcio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que las glándulas paratiroideas liberen la paratormona, el que tengamos una disminución del calcio. Si hay una disminución del calcio, el organismo compensa aumentando la concentración de paratormona y así se reabsorbe más calcio, que es lo que queremos cuando tenemos hipocalcemia, queremos reabsorber más calcio. Entonces, vamos a pensarlo como si tenemos una hipocalcemia, se libera la paratormona. Entonces, ahora vamos al revés. Si tenemos una hipercalcemia, tenemos un aumento de la concentración de calcio, esto hace que no se libere o que se libere menos la paratormona, que tengamos una disminución de la paratormona. Entonces, mientras más calcio, tenemos una disminución de la paratormona. Entonces, aquí, estas son las glándulas paratiroideas. Digamos, va a agarrar una célula de aquí. Entonces, esta es una célula de aquí, de las glándulas paratiroideas. Y aquí vamos a tener unos receptores que se llaman receptores sensores de calcio, que lo que hacen es, cuando estos receptores sensan el calcio, va a disminuir la liberación de la paratormona. Por eso, si tenemos muchos receptores que están sensando calcio, principalmente esto va a ser, ¿por qué están sensando mucho calcio? Porque tenemos hipercalcemia. Y si tenemos hipercalcemia, o sea, si tenemos mucho calcio que se está uniendo a los receptores sensores de calcio, la paratormona va a disminuir. Entonces, el hecho de que el calcio sea sensado por los receptores que están en las glándulas paratiroideas hace que disminuya la paratormona. Y así es como funciona la regulación de la paratormona dependiendo del calcio. Si tenemos hipocalcemia, entonces es muy poco el calcio que se une a los receptores sensores de calcio y entonces no se inactiva tanto la liberación de la paratormona. Dicho de otra manera, se libera paratormona cuando los receptores no sensan al calcio. ¿Y cuándo es cuando no lo sensan? Cuando hay hipocalcemia. Entonces ya vimos por qué cuando hay hipocalcemia se libera la paratormona, porque cuando hay hipercalcemia no se libera la paratormona. Entonces, aquí lo que va a pasar es, para una, digamos, aquí está una célula de la glándula paratiroides y aquí están los receptores sensores de calcio.
digamos que para que tengamos una disminución de la liberación de la paratormona, una persona normal necesita una cantidad X de calcio. Entonces, cuando hay cierta cantidad de calcio que se une a los receptores sensores de calcio, esto hace que disminuya la liberación de la paratormona. Digamos, esto es lo normal, que se necesita una cantidad X para que disminuya la liberación de la paratormona. Los pacientes con hipercalcemia hipocalcíurica familiar son pacientes que tienen un defecto en los receptores sensores de calcio, en donde entonces cuesta más trabajo la supresión de la liberación de la paratormona. Entonces, si una persona normal necesita una cantidad X de calcio que se una a los receptores sensores de calcio para que disminuya la liberación de la paratormona, este paciente va a necesitar mucho más concentración de calcio, mucho más cantidad que la cantidad X de calcio para que disminuya la liberación de la paratormona, porque aquí estos receptores no están sensando bien el aumento de calcio. Entonces se necesita muchísimo aumento de la concentración de calcio para que estos receptores sensen el aumento de calcio y entonces haya una disminución de la paratormona. Entonces aquí lo que pasa es el paciente no está suprimiendo la liberación de la paratormona. Y entonces, ¿qué pasa? Son pacientes que van a tener, digamos, lo voy a poner desde el principio y luego ya vamos a ver cómo se presenta el paciente. Entonces, desde el principio, son pacientes que van a tener un aumento de la paratormona porque tienen, digamos, para que quede claro voy a ponerlo por pasos. Entonces, paso 1, digamos, paso 1 para el paciente normal, paso 1 para el paciente con hipercalcemia hipocalcíurica familiar, paso 1 para el paciente normal. Entonces, un paciente normal, digamos, tiene una cantidad X de calcio. Un paciente con hipercalcemia hipocalcíurica familiar tiene igual una cantidad X de calcio, o sea, la misma cantidad. Paso 2. Esta cantidad X es suficiente para suprimir la liberación de la paratormona. Paso 2. Este calcio no es suficiente para suprimir la liberación de la paratormona. Entonces, ¿qué pasa? Paso 3. Se libera la paratormona, o sea, aumentan los niveles de la paratormona. Paso 4. Si se libera la paratormona, se va a reabsorber calcio. Entonces vamos a estar reabsorbiendo calcio de los riñones. Entonces vamos a tener un aumento de la concentración de calcio en la sangre porque se estuvo reabsorbiendo el calcio. Y una disminución de la concentración de calcio en la orina porque no estamos dejando que se excrete el calcio, lo estamos reabsorbiendo. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Tiene hipercalcemia hipocalciúrica por un defecto de los receptores que sensan el calcio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un aumento de calcio en la sangre, una disminución de calcio en la orina y los niveles de la paratormona pueden estar elevados, como están aquí, o pueden estar normales. ¿Por qué pueden estar normales? Porque puede ser que ya para cuando tenemos un aumento de la concentración de calcio, este aumento de la concentración de calcio ahora sí ya es suficiente para impedir la liberación de la paratormona. O sea, diciendo que tenemos niveles normales de la paratormona, pero ya una vez que hubo una hipercalcemia. ¿Y por qué hubo una hipercalcemia? Porque hubo un aumento de la paratormona. ¿Y por qué hubo un aumento de la paratormona? Porque no fue suficiente la cantidad original de calcio para suprimir la liberación de la paratormona. Entonces, esto fue censado como una hipocalcemia, aunque no haya sido una hipocalcemia real, pero así fue censado y por eso empezó esto. Entonces, estos pacientes son pacientes que generalmente tienen hipercalcemia leve y son asintomáticos, entonces no damos tratamiento. Pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en estudios de laboratorio? Un aumento de la concentración de calcio en la sangre, una disminución de la concentración de calcio en la orina y niveles normales o elevados de la paratormona. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.